Orígenes y juventud piadosa de la beata Beatriz de Amtenhausen. Imagina por un momento la Europa medieval, un tiempo en el que la vida estaba marcada por los castillos, las familias nobles, los caballeros y las luchas por territorios. Era una época en la que el poder político y la fe estaban íntimamente entrelazados, y en medio de ese escenario nace una joven llamada Beatriz de Amtenhausen, perteneciente a una familia noble de Suiza. Aunque su apellido nos recuerda la fortaleza y la tradición de los linajes medievales, la historia de Beatriz no fue la de una dama destinada al lujo y al poder, sino la de un alma profundamente atraída por lo divino. Desde muy pequeña, Beatriz mostró señales que la distinguían de los demás niños de su entorno. Mientras otros jugaban a imitar torneos de caballeros o a disfrutar de los privilegios de su clase, ella prefería retirarse en silencio a una pequeña capilla familiar para rezar. Se cuenta que pasaba largos ratos observando los crucifijos o imágenes de la Virgen María, con una mirada que transmitía una madurez espiritual poco común para su edad. Lo más llamativo de su infancia era su sensibilidad hacia los más necesitados. A pesar de haber nacido en un ambiente noble y rodeada de comodidades, Beatriz tenía una fuerte inclinación hacia la compasión. Cuando veía a los campesinos o a los mendigos que se acercaban a las tierras de su familia, no dudaba en compartir parte de sus alimentos o incluso desprenderse de pequeños objetos de valor para ayudarlos. Este gesto, que a muchos podía parecer insignificante, era ya una señal de su corazón orientado hacia el servicio y la caridad. En su hogar recibió una educación esmerada, como correspondía a alguien de su rango. Aprendió a leer, a escribir, y sobre todo fue formada en la fe cristiana. Pero lo que más la impactaba no eran los conocimientos teóricos, sino las historias de los santos y mártires que escuchaba de los sacerdotes y religiosos que visitaban la casa. Cada relato sobre la entrega total a Cristo encendía en ella un deseo más ardiente de seguir ese mismo camino. Un hecho clave en su juventud fue su creciente amor por la Eucaristía. Se dice que, cuando asistía a la Santa Misa, quedaba profundamente conmovida por la solemnidad del sacrificio y por la presencia de Jesús en el altar. No era raro que, aun siendo muy joven, buscara momentos de recogimiento después de la comunión, permaneciendo en silencio y oración más tiempo que los demás. Esa devoción marcaría toda su vida. Con el paso de los años, su familia esperaba que Beatriz, como muchas jóvenes nobles, contrajera matrimonio ventajoso, que asegurara alianzas políticas y económicas. Pero en el corazón de Beatriz había un deseo distinto. Quería consagrar su vida entera a Cristo. Esa decisión no fue sencilla, pues debía ir en contra de las expectativas familiares y sociales. Sin embargo, su convicción era firme. Se cuenta que, desde la adolescencia, Beatriz comenzó a practicar penitencias voluntarias. Ayunaba con frecuencia, ofrecía sacrificios en silencio y buscaba vivir con sencillez, aun cuando todo a su alrededor le ofrecía comodidades. Estos actos, lejos de apagar su alegría, la hacían brillar con un gozo profundo que llamaba la atención de quienes la rodeaban. El entorno espiritual de su época también influyó en su vocación. La región de Suiza y Alemania estaba llena de movimientos religiosos de renovación, comunidades monásticas y mujeres que consagraban su vida al servicio de Dios. Beatriz veía en estas experiencias un modelo a seguir, un llamado que confirmaba lo que ya sentía en su interior, que su vida debía estar totalmente dedicada a la oración, al sacrificio y a la ayuda al prójimo. La semilla de su santidad estaba sembrada. En la nobleza de Amtenhausen, donde muchos buscaban honor y prestigio, surgía una joven que soñaba con un reino muy diferente, el reino de Dios. Su historia apenas comenzaba, pero ya mostraba la fuerza de un corazón que, desde sus primeros años, eligió la senda del amor divino por encima de cualquier riqueza terrenal. Y así, en esta primera etapa de su vida, descubrimos que la beata Beatriz de Amtenhausen no fue una joven común. Fue un alma privilegiada tocada por la gracia desde su niñez, y que con cada gesto de bondad y cada acto de oración fue preparando el terreno para convertirse en una de las figuras espirituales más admiradas de su tiempo. Su infancia y juventud fueron el cimiento sobre el cual se levantaría toda su vida de santidad. Y en la próxima parte, veremos cómo ese deseo ardiente de entregarse a Dios se transformará en una decisión definitiva.
dejarlo todo para seguir a Cristo en la vida religiosa. La formación espiritual de Beatriz y su ingreso a la vida religiosa. La infancia y juventud de Beatriz de Amtenhausen no solo estuvieron marcadas por la educación familiar y el contacto con la naturaleza que la rodeaba, sino también por una creciente apertura a la voz de Dios. Los años que siguieron a su niñez fueron una preparación silenciosa y constante para la entrega radical que habría de hacer en la vida religiosa. Como tantas jóvenes de la nobleza europea medieval, sus padres contemplaban posibles alianzas matrimoniales para ella, pero Beatriz sentía en lo profundo del corazón un llamado distinto. No a la corte ni a la vida señorial, sino al claustro donde pudiera dedicarse por entero a Cristo. Desde muy joven mostró un temple especial para la oración. Pasaba largas horas en la capilla del castillo familiar, ante un crucifijo de madera que, según se cuenta, era su lugar preferido para meditar. La contemplación de la pasión de Cristo tocaba sus fibras más sensibles, pues veía en las llagas del Salvador la manifestación suprema del amor divino. Esta devoción a la cruz marcaría toda su existencia, y más adelante se haría el centro de su espiritualidad como religiosa. Su inclinación al recogimiento, a la penitencia y al servicio de los más humildes fue evidente para quienes la conocían. Lejos de buscar el lujo o el prestigio de su linaje, Beatriz se acercaba a los pobres y necesitados que acudían a la casa de sus padres en busca de ayuda. Sus manos, acostumbradas a los bordados finos y a la enseñanza de las letras, no dudaban en extenderse con generosidad para dar pan, ropa o consuelo. Aquellos pequeños gestos cotidianos eran ya un anticipo de su vocación monástica, servir a Cristo en los pobres y en la vida de oración. Conforme crecía, la idea del matrimonio se convirtió en un tema delicado. Muchas jóvenes de su tiempo eran entregadas en compromiso desde temprana edad, y las familias esperaban que cumplieran con los designios sociales. Sin embargo, Beatriz se mostraba firme en su propósito. En conversaciones íntimas con su madre confesaba que sentía una fuerza interior que la impulsaba a consagrar su vida al Señor. Su madre, mujer piadosa, comprendía esa inclinación y, aunque sabía de las dificultades, apoyaba a su hija en el discernimiento. Su padre, en cambio, fue más reticente, pues consideraba que un matrimonio ventajoso aseguraría alianzas y el bienestar de la familia. A pesar de esas tensiones, Beatriz no cedió. Se entregó al ayuno, a la oración nocturna y a la lectura espiritual para fortalecer su decisión. Sabía que una vocación auténtica debía ser probada, y ofreció esas dificultades como una forma de cruz compartida con Cristo. En esos años descubrió también la importancia de la liturgia y del canto gregoriano, que le producían una paz indescriptible. Cada salmo rezado, cada antífona cantada, le parecía un eco de la voz celestial que la llamaba a dejarlo todo. Finalmente, hacia la juventud temprana, Beatriz tomó la resolución firme de ingresar en la vida religiosa. Eligió el monasterio cisterciense de Kirchheim, una comunidad conocida por su disciplina, su fervor y la austeridad de su regla. La Orden del Cister, inspirada en San Benito y renovada por la Reforma cisterciense, representaba para ella el ideal de simplicidad evangélica y profunda unión con Dios. Los monjes y monjas cistercienses se distinguían por su amor al silencio, la oración constante y el trabajo manual, elementos que resonaban profundamente en su alma. Su ingreso al monasterio no fue un acto impulsivo, sino una decisión meditada y rezada largamente. Cuando comunicó a su familia su determinación, hubo resistencia y lágrimas, pero también un reconocimiento de que Dios había tomado la iniciativa. La despedida de su hogar fue emotiva. Beatriz besó el crucifijo de la capilla familiar, como si sellara un pacto eterno con el Señor, y marchó hacia Kirchheim, dejando atrás la vida de comodidades para abrazar la pobreza, la castidad y la obediencia. Al llegar al convento, Beatriz experimentó una mezcla de temor y gozo. Temor porque sabía que entraba en un camino exigente, lleno de renuncias y sacrificios. Gozo porque reconocía que ese era el lugar donde su corazón hallaría descanso en Dios. La comunidad la recibió con alegría, reconociendo en ella un alma dispuesta a seguir al Señor con sinceridad. El ambiente austero del convento no le resultó extraño, más bien,
lo percibió como un espacio de libertad espiritual. La etapa de noviciado fue para ella un tiempo de purificación interior. Aprendió la humildad de las tareas simples: barrer los corredores, cuidar el huerto, bordar ornamentos litúrgicos, atender a las hermanas enfermas. Cada acto, por pequeño que fuera, lo realizaba con amor y ofrecimiento. Su obediencia se volvió ejemplar. Nunca cuestionaba las órdenes, incluso las más difíciles, y veía en cada indicación una oportunidad de unir su voluntad a la de Cristo. Durante este periodo, también profundizó en la lectura de los padres de la Iglesia y en los escritos espirituales que nutrían la tradición cisterciense. La obra de San Bernardo de Claraval tuvo un impacto decisivo en su vida interior, especialmente sus reflexiones sobre el amor de Dios y la unión mística del alma con Cristo. Beatriz encontraba en esas páginas un espejo de lo que ella misma anhelaba: perderse en el amor divino para ser hallada solo en él. Con el tiempo, las superioras reconocieron su madurez espiritual y su capacidad de guiar a otras. La joven que había llegado con el corazón encendido de fe se transformaba día a día en una monja fervorosa, entregada sin reservas a la oración y al sacrificio. No había en ella rastros de vanidad ni nostalgia de la vida pasada. Todo en su ser respiraba un amor absoluto al Señor. Así, en medio del silencio del claustro, Beatriz comenzó a florecer como un alma contemplativa, preparada para vivir los misterios de la fe con intensidad. Su vocación estaba ya cimentada en la roca de Cristo, y pronto se convertiría en un ejemplo luminoso para sus hermanas y para quienes la rodeaban. La vida en el convento y los primeros signos de santidad. Una vez concluido su noviciado, Beatriz de Amtenhausen profesó los votos solemnes que la unían para siempre a Cristo. El día de su consagración, la comunidad se reunió en solemne liturgia. Vestida con el hábito cisterciense, sencillo y austero, con el velo que simbolizaba su entrega perpetua al esposo celestial, Beatriz selló con sus labios y con su corazón la promesa de vivir en pobreza, castidad y obediencia. Para muchos, fue un momento profundamente conmovedor. La joven noble había dejado atrás toda perspectiva de riqueza y prestigio humano para abrazar la radicalidad del Evangelio. A partir de entonces, Beatriz se convirtió en un alma de oración constante. Sus compañeras en el claustro la recordaban como una mujer que irradiaba serenidad. No hablaba más de lo necesario, guardando fielmente la regla del silencio, pero sus gestos transmitían ternura y comprensión. En la capilla solía permanecer horas en profunda contemplación, casi inmóvil, con los ojos fijos en el crucifijo o en el Santísimo Sacramento. Se decía que, al verla rezar, uno percibía que su alma estaba ya en íntima comunicación con Dios. La obediencia fue uno de los aspectos más destacados de su vida religiosa. Lejos de considerar las tareas domésticas como una carga, Beatriz las asumía como ofrendas de amor. Si debía limpiar el refectorio, lo hacía con el mismo fervor que al cantar los salmos en coro. Si debía cuidar a una hermana enferma, ponía en ello todo su cariño y paciencia. En cada acto cotidiano encontraba la oportunidad de unirse a la pasión de Cristo. Su lema tácito parecía ser: nada es pequeño si se hace por amor a Dios. La austeridad de la vida cisterciense, que a otros podía parecer dura o insoportable, en Beatriz encontraba un eco natural. Se adaptó con rapidez a los ayunos, al trabajo manual, a las largas vigilias nocturnas. Más aún, buscaba hacer penitencias adicionales, siempre bajo obediencia, con el deseo de reparar los pecados del mundo y de acercar más almas al Señor. El cilicio, el ayuno prolongado y la oración de rodillas eran parte de sus sacrificios secretos, ofrecidos en silencio, sin ostentación. No tardaron en surgir testimonios sobre dones especiales que Dios le concedía. Varias hermanas afirmaban que, durante la oración, su rostro se iluminaba con un resplandor inusual, como si estuviera rodeada de luz celestial. En ocasiones, se la encontraba en la capilla profundamente absorta, y parecía no percatarse del paso de las horas. Algunas decían que experimentaba visiones místicas en las que Cristo crucificado le hablaba al corazón, invitándola a unirse cada vez más a sus sufrimientos por la salvación de las almas. A la par de esta vida interior intensa, Beatriz mostró una notable capacidad de consejo. A pesar de su juventud,
Muchas hermanas acudían a ella para buscar orientación espiritual. Con humildad y sencillez, les recordaba siempre la importancia de confiar en Dios, de no dejarse llevar por las dudas y de perseverar en la vocación. Su palabra, impregnada de fe y ternura, tenía el poder de apaciguar las angustias y de encender de nuevo el fervor en las almas que se sentían cansadas. Un episodio particularmente recordado en la tradición monástica es el de su servicio durante una grave epidemia que afectó a la región. Varias religiosas del convento enfermaron, y Beatriz se ofreció voluntariamente para cuidarlas, a pesar del riesgo de contagio. Pasaba noches enteras junto a las camas de las enfermas, consolándolas, limpiando sus heridas, rezando por ellas. Su entrega fue tan total que muchas la compararon con una madre. Se decía que, en su presencia, las enfermas encontraban no solo alivio corporal, sino también una paz espiritual que les ayudaba a aceptar su sufrimiento con fe. La humildad de Beatriz era proverbial. Nunca buscaba protagonismo ni alabanzas. Cuando alguien la elogiaba, respondía con sencillez: «Todo lo bueno que veis en mí viene de Dios». Sabía que su misión no era brillar humanamente, sino ser un reflejo de la luz de Cristo. Incluso cuando comenzaron a difundirse rumores sobre sus dones místicos, ella insistía en el silencio y pedía a las hermanas no hablar de ello. Para Beatriz lo esencial era vivir en discreción, escondida con Cristo en Dios. Un aspecto central de su espiritualidad fue la devoción a la Virgen María. Cada día, después de completar el oficio divino, acudía a la imagen de la Madre de Dios en la capilla y se postraba con gran ternura. La llamaba su señora y abogada y le confiaba todos sus sufrimientos y alegrías. Muchos testimonios posteriores señalan que, gracias a esta profunda relación mariana, Beatriz adquirió una dulzura especial en su carácter, un amor maternal que la hacía cercana a todos. Con el paso de los años, la comunidad comenzó a ver en Beatriz no solo a una hermana ejemplar, sino también a una guía espiritual. Su vida escondida en el claustro se convirtió en un testimonio luminoso de cómo la gracia de Dios puede transformar un alma que se entrega totalmente. Aunque aún le esperaban pruebas dolorosas y momentos de gran sufrimiento, en esta etapa de su vida ya se manifestaban los primeros signos claros de su futura santidad. Beatriz de Amtenhausen, con su silencio, su obediencia y su amor ardiente a Cristo, estaba escribiendo, día tras día, una historia de fidelidad que habría de ser recordada por siglos. Pruebas, sufrimientos y madurez espiritual. La vida monástica de Beatriz de Amtenhausen, aunque marcada por la paz y la contemplación, no estuvo exenta de pruebas. Como toda alma llamada a la santidad, tuvo que atravesar momentos de oscuridad y sufrimiento que templaron su espíritu y le dieron la fortaleza interior para unirse más íntimamente a Cristo. Uno de los primeros desafíos fue la incomprensión. En la comunidad, algunas hermanas miraban con recelo su intensa vida espiritual. Su serenidad, su entrega generosa y los dones extraordinarios que comenzaban a manifestarse en ella generaban tanto admiración como envidia. Se decía en los pasillos que Beatriz quería hacerse la santa, y en ocasiones se le asignaban las tareas más ingratas para probar su humildad. Lejos de quejarse, Beatriz aceptaba todo en silencio, viendo en cada humillación una oportunidad para asemejarse más al Cristo que fue despreciado y rechazado. La prueba más dura vino con la experiencia de la noche oscura del alma. Durante varios años, Beatriz sintió un profundo desamparo espiritual. La oración, que antes era consuelo y gozo, se volvió árida y seca. La presencia de Dios, que solía percibir con claridad, parecía ausente. En su diario espiritual, que más tarde sería conservado por las hermanas, escribió: «Señor, te busco y no te encuentro. Clamo y no respondes. Pero aún así, en la sequedad y en la oscuridad, confío en ti». Esta fidelidad en medio de la aridez se convirtió en un signo evidente de su madurez espiritual. También sufrió enfermedades físicas que la debilitaron durante largos periodos. Una fiebre persistente la obligaba a permanecer en cama por semanas, impidiéndole participar en la vida común. Sin embargo, desde su lecho transformaba su dolor en oración. Ofrecía cada espasmo, cada noche de insomnio, por la salvación de las almas y por la conversión de los pecadores. Las hermanas que la cuidaban afirmaban que, incluso en medio de grandes sufrimientos,
Jamás se le escapaba una queja. Al contrario, su rostro reflejaba paz y, en ocasiones, hasta alegría. En este tiempo de fragilidad, Beatriz tuvo una visión que marcó profundamente su camino. Contó a su confesor que, en una noche de oración, se le apareció Cristo con la cruz al hombro y le dijo: «Beatriz, ¿quieres ayudarme a llevar mi cruz?». Ella, sin dudar, respondió: «Sí, Señor, siempre». Desde entonces, asumió cada prueba con renovado espíritu de entrega. No veía sus dolores como un castigo, sino como una invitación a compartir el sufrimiento redentor de su esposo divino. Otra dificultad que afrontó fue la crisis exterior en su convento. Una disputa entre autoridades eclesiásticas y nobles locales afectó la estabilidad de la comunidad. Hubo momentos de tensión, amenazas de saqueo y carencia de alimentos. Mientras algunas hermanas caían en la angustia, Beatriz se mantuvo firme, animando a todas a confiar en la providencia. Se cuenta que, en una ocasión en que las despensas estaban vacías, ella se postró en oración frente al altar y pidió con lágrimas que el Señor proveyera. Pocas horas después, campesinos de la región llegaron con víveres, diciendo que habían sentido en su corazón el impulso de ayudar al convento. Su capacidad de sostener a la comunidad en medio de la tribulación hizo que la priora comenzara a confiarle responsabilidades de liderazgo. Beatriz fue nombrada maestra de novicias, cargo que desempeñó con sabiduría y ternura. Formaba a las jóvenes no solo en las reglas externas de la vida monástica, sino sobre todo en el amor sincero a Cristo y en la humildad. «Una hermana sin humildad es como una lámpara sin aceite», solía decirles. Bajo su guía, muchas novicias encontraron el camino para perseverar con alegría en la vocación. En medio de todas estas pruebas se intensificaron los fenómenos místicos. Algunas hermanas afirmaban haberla visto en éxtasis, suspendida en oración, con lágrimas que caían suavemente por su rostro. Otras relataron que, en ocasiones, un aroma de flores llenaba la capilla cuando ella rezaba, aunque no hubiera flores presentes. Estos signos, lejos de enorgullecerla, la hacían temblar de humildad. Pedía constantemente a Dios que la escondiera, que no permitiera que su vida se convirtiera en espectáculo, sino en ofrenda discreta y pura. Beatriz también experimentó ataques espirituales. Hablaba de noches en que sentía la tentación de abandonar todo, de huir del convento y regresar al mundo. En otras ocasiones, sufría visiones perturbadoras que la llenaban de miedo. Pero siempre encontraba fortaleza en el crucifijo. «Cuando el enemigo me asalta», escribió en su diario, «solo miro al Señor en la cruz y digo: contigo, Jesús, no temo nada». Todas estas experiencias no la endurecieron, sino que la hicieron más compasiva. Su corazón se volvió un refugio para quienes sufrían. Hermanas enfermas, novicias con dudas, incluso campesinos que acudían al convento en busca de consejo, encontraban en ella palabras de esperanza. Su fe probada en el dolor se convirtió en un faro que iluminaba a los demás. La etapa de pruebas y sufrimientos fue, en realidad, el crisol en el que se purificó el alma de Beatriz. Al salir de esos años de oscuridad, su unión con Dios era más fuerte que nunca. Su vida había pasado de ser la de una joven fervorosa a la de una mujer plenamente madura en la fe, capaz de sostener a otros y de irradiar la presencia de Cristo en todo lo que hacía. Beatriz de Amtenhausen estaba siendo preparada, sin saberlo, para ser un modelo de santidad que trascendería las paredes del convento y que llegaría hasta la posteridad. Últimos años y la irradiación de su santidad. Los últimos años de la vida de la beata Beatriz de Amtenhausen estuvieron marcados por una intensidad espiritual que sobrecogía a quienes la rodeaban. Aunque su cuerpo se debilitaba progresivamente a causa de enfermedades recurrentes, su alma parecía cada vez más fortalecida y luminosa. Era como si, en la fragilidad de la carne, se revelara con más claridad la fuerza del espíritu. Durante este tiempo, los testimonios sobre fenómenos místicos se multiplicaron. Varias hermanas aseguraban que, al entrar en la capilla en ciertas madrugadas, encontraban a Beatriz de rodillas, en éxtasis, con el rostro bañado de lágrimas y los brazos extendidos en forma de cruz. En ocasiones, decían que su rostro brillaba con una luz suave, como si reflejara un resplandor que no era de este mundo. Estos relatos no tardaron en extenderse más allá del convento,
atrayendo a campesinos, peregrinos y hasta clérigos que querían conocer a la monja de Amtenhausen. A pesar de la creciente fama, Beatriz insistía en vivir en el anonimato espiritual, rechazaba cualquier halago y se consideraba a sí misma una sierva inútil que solo hacía lo que debía. Cuando las hermanas comentaban sobre sus éxtasis, ella respondía con firmeza: «Si el Señor me concede consolaciones, no es por mis méritos, sino porque soy tan pobre y débil que necesito ser sostenida. No soy ejemplo de santidad, sino de miseria sostenida por la misericordia divina». Uno de los aspectos más notables de sus últimos años fue su dedicación a las hermanas enfermas y ancianas. Aunque ella misma padecía dolencias que la postraban por días, en cuanto recuperaba fuerzas, acudía al servicio de las demás. Se inclinaba sobre las camas de las enfermas, las alimentaba, limpiaba sus heridas y les rezaba oraciones de consuelo. Muchas afirmaron que después de recibir su cuidado, experimentaban una paz inexplicable. Algunas sanaban con rapidez, lo que aumentaba aún más la fama de que Beatriz tenía un don de intercesión especial. En su papel de maestra de novicias, su enseñanza alcanzó un punto de madurez. No se limitaba a darles consejos prácticos, sino que buscaba encender en ellas un amor profundo por Cristo. Solía decirles: «Hijas, no busquen la perfección en grandes cosas, sino en lo pequeño. Barrer el suelo, lavar los platos, cuidar del jardín. Todo, si se hace con amor, es oración». Su espiritualidad se caracterizaba por la sencillez y por una constante referencia a la cruz. Enseñaba que la vida cristiana no debía temer el sufrimiento, sino abrazarlo como medio de unión con el Señor. Hacia el final de su vida, se intensificó su experiencia de unión mística con Cristo. En su diario espiritual, que se conserva en fragmentos, se encuentran descripciones de encuentros íntimos con el Señor. En una de ellas escribió: «Vi a Cristo crucificado que me miraba con ternura. Sentí que me decía: Beatriz, eres mía y yo soy tuyo. No temas, porque la cruz que cargas no es tuya, sino mía, y yo la sostengo contigo». En ese momento comprendí que todo mi dolor era participación de su amor inmenso. Estos escritos revelan una espiritualidad madura, donde el sufrimiento ya no era motivo de temor, sino fuente de alegría profunda. La fama de santidad que rodeaba a Beatriz comenzó a atraer a laicos y religiosos de la región, quienes pedían su consejo. Algunos acudían con problemas familiares, otros con preocupaciones espirituales o materiales. Ella los recibía con humildad, nunca pretendiendo ser consejera, sino dirigiéndolos siempre hacia Cristo. Su consejo más frecuente era: no miren tanto sus penas, miren más al Salvador, que está con los brazos abiertos en la cruz. En los últimos meses de su vida, Beatriz apenas podía levantarse de la cama. Su cuerpo estaba debilitado, pero sus labios no cesaban de orar. Las hermanas que la cuidaban relatan que, aun en medio de dolores agudos, entonaba salmos o repetía jaculatorias como: «Jesús, mi amor, sé mi todo». Era evidente que vivía en una continua comunión con Dios. El día de su muerte, según la tradición conservada en el convento, el ambiente de la celda se llenó de un perfume dulce y agradable, a pesar de que no había flores ni ungüentos. Varias hermanas afirmaron haber visto su rostro iluminado por una expresión de paz, como si hubiera contemplado la gloria celestial en el instante de entregar su alma. La noticia de su fallecimiento se propagó rápidamente por la región, y pronto comenzaron a llegar testimonios de gracias y favores obtenidos por su intercesión. Su sepulcro, en el convento de Amtenhausen, se convirtió en lugar de peregrinación. Campesinos, enfermos y devotos acudían a rezar, y muchos afirmaban recibir consuelo y sanaciones. Con el tiempo, la memoria de Beatriz se consolidó como la de una mujer de fe inquebrantable, humilde servidora de Dios y ejemplo luminoso para quienes buscan la unión con Cristo en la sencillez de la vida cotidiana. Los últimos años de la beata Beatriz de Amtenhausen, lejos de ser una etapa de decadencia, fueron el culmen de su existencia espiritual. Su vida se apagó en la tierra, pero se encendió como faro en la historia de la Iglesia, testimonio de que la verdadera grandeza se encuentra en abrazar la cruz con amor y en dejar que Cristo sea todo en el corazón. Legado, oración y camino de santidad. La historia de la beata Beatriz de Amtenhausen no concluye con su tránsito al cielo,
sino que comienza a irradiar con más fuerza a partir de él. Tras su muerte, las hermanas del convento custodiaron su memoria con devoción, relatando sus enseñanzas, sus gestos de caridad y los signos que acompañaron sus últimos días. Su sepulcro, humilde y sencillo, pronto se convirtió en lugar de peregrinación. Personas de todas las clases sociales acudían allí para pedir su intercesión, dejando ofrendas y testimonios de gracias recibidas. Uno de los aspectos más sorprendentes del legado de Beatriz es su capacidad para inspirar incluso a quienes no la conocieron personalmente. Sus escritos espirituales, aunque escasos, reflejan una fe sólida y una confianza plena en la misericordia de Dios. Frases como «Quien confía en Cristo no queda nunca defraudado» o «La cruz es el puente que nos lleva al cielo» se repitieron de generación en generación, consolidando su figura como guía espiritual. La fama de santidad se extendió rápidamente más allá de los muros del convento. En la región, muchos la recordaban como la madre de los pobres, porque en vida había dedicado tiempo y recursos a los necesitados. Otros la evocaban como la consoladora, pues nunca faltaban palabras de esperanza en sus labios. Su vida, marcada por la humildad y el amor al prójimo, era vista como un espejo claro del Evangelio. El proceso de veneración popular no tardó en crecer. Desde relatos de sanaciones hasta conversiones profundas, su nombre comenzó a asociarse con la ayuda del cielo. Las religiosas del convento, conscientes de que la figura de Beatriz debía ser resguardada, recopilaron sus recuerdos y anécdotas en crónicas comunitarias. Gracias a ello, siglos después, aún es posible acercarse a la esencia de esta mujer extraordinaria. Más allá de los fenómenos místicos o las gracias concedidas, el mayor legado de Beatriz fue su ejemplo de vida. Ella mostró que la santidad no consiste en realizar gestas heroicas externas, sino en la fidelidad diaria a lo ordinario, servir con amor, orar en silencio, aceptar las cruces con fe y mantener el corazón encendido en la presencia de Dios. Esta enseñanza resuena con fuerza en un mundo moderno donde muchos buscan la grandeza en lo exterior, olvidando que lo pequeño, ofrecido con amor, tiene un valor eterno. La huella en la iglesia. El testimonio de Beatriz no quedó relegado a su convento. Con el tiempo, su figura fue reconocida como ejemplo de la tradición espiritual medieval, una etapa en la que florecieron almas místicas que alimentaron la vida de la iglesia. Su vida es prueba de que, incluso en lugares alejados de las grandes ciudades, el Espíritu Santo suscita joyas de santidad que iluminan a toda la comunidad cristiana. La Beata Beatriz se convirtió en patrona espiritual para quienes buscan vivir la fe en lo oculto, sin reconocimiento humano, y para quienes cargan cruces silenciosas. Su figura recuerda que la santidad es posible en medio de debilidad, pobreza y humildad. Una enseñanza para hoy. En nuestros días, su vida invita a redescubrir la fuerza de la oración, la sencillez en lo cotidiano y la confianza en la misericordia de Dios. Frente a un mundo agitado por la prisa y el ruido, Beatriz nos recuerda que el verdadero poder está en el silencio interior, donde Dios habla al corazón. Su ejemplo también anima a la caridad concreta, a no cerrar los ojos ante las necesidades del prójimo y a ser instrumentos de paz en la familia, la comunidad y la sociedad. Oración a la Beata Beatriz de Amtenhausen. Dios de bondad y de misericordia, que en tu sierva Beatriz de Amtenhausen nos diste un ejemplo de humildad, de amor al prójimo y de fidelidad a la cruz, concédenos por su intercesión, vivir con alegría lo sencillo de cada día y abrazar nuestras pruebas con esperanza. Que como ella, busquemos siempre tu rostro, sirvamos a los más necesitados y hagamos de nuestra vida una oración constante. Por Jesucristo, tu Hijo amado, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Llamado a la acción. Querido amigo, la vida de la Beata Beatriz de Amtenhausen es un recordatorio de que la santidad no está reservada a unos pocos, sino que es una llamada universal. Cada gesto de amor, cada momento de oración, cada acto de servicio tiene un valor eterno cuando se ofrece con fe. Te invito a que, al igual que Beatriz, abraces con confianza las cruces de tu vida y conviertas lo ordinario en extraordinario por amor a Cristo. Si este mensaje te ha inspirado, comparte la historia de Beatriz
para que más corazones descubran que la verdadera grandeza está en lo pequeño. Y no olvides suscribirte para seguir conociendo la vida de santos que transformaron el mundo con su ejemplo.